Bien, y continuando con nuestra agenda, le damos la bienvenida al doctor Hernán Arrieta Burgos. Él es director laboral y seguridad social encargado de la ANDI y director del Centro de Estudios Sociales y Laborales CESLA, quien nos hablará de la reforma laboral y su impacto en el sector. Así que bienvenido, doctor Arrieta. El micrófono es totalmente suyo, lo escuchamos. Ok, y cambio con este. Listo. Buenas tardes, espero que estén bien. Justo llega la reforma laboral después del almuerzo, con lo cual es el momento, donde hay más distensión y la idea es tensionar esto con buenas energías. Así que nada, en 30 minutos quiero contarles un poco el balance de la reforma, pero sobre todo hacer un énfasis en los impactos potenciales y reales que este marco regulatorio puede tener en términos de centros de servicios compartidos y centros globales de servicios. Voy a pasar la presentación. ¿Cómo será este? Ya. Mi intervención se va a dividir en 5 momentos. Los dos primeros, el primer y el último momento, son aspectos generales de la reforma los momentos 2, 3 y 4 son selecciones o elecciones puntuales que hice en términos de impactos más pertinentes para este sector. Así que, en un primer lugar, quiero contarles cómo vemos desde la perspectiva gremial la reforma y en qué estado está. En un segundo momento me centraré en quizás lo más nuclear que les interesa escuchar, y es la dimensión que esto tiene en términos de la cadena de suministro, en materia de tercerización e intermediación. En un tercer momento haré un abordaje sobre los impactos que tienen los servicios de automatización y, finalmente, en lo que tiene que ver con aspectos puntuales, un impacto asociado a la regulación en teletrabajo. Y cerraré mi intervención siendo optimista. Yo creo que ese es un mensaje muy importante. Uno puede ser pesimista teórico, pero optimista práctico, tratando de analizar qué desafíos y oportunidades hay en términos de esta reforma para el sector que está aquí involucrado. Así que son 5 momentos, el primero y el último de corte general, los intermedios de corte específico para esta audiencia. ¿La reforma en qué está y cuál es el estado actual de este proyecto que desde todo punto de vista es sensible y de la mayor importancia para el sector? Primer antecedente que tengan en cuenta: una versión anterior de esta reforma se presentó en el periodo legislativo anterior y se archivó. El 24 de agosto el Gobierno Nacional la presenta. Asimismo, hay otras reformas que están proyectándose en este momento: la reforma del Partido Conservador, reformas de corte más académico, reformas de otro tipo de corte. Y hoy en día, ¿en qué estamos? Estamos en un texto radicado en la Comisión Séptima de Cámara de Representantes. Justo venía del Congreso hace unos minutos y, digamos, hay un interés muy marcado en que esta reforma tenga un debate rápido y pronto en la Comisión Séptima. Para quienes tienen de pronto una visión más global, yo quisiera enfatizar en algo. Todo proyecto normativo en Colombia se aprueba en 4 debates. Son 4 debates exigentes que pasan por discusiones democráticas y deliberativas. ¿Dónde estamos ahora? Comenzando el escenario para fomentar las condiciones en torno al primer debate. Esos 4 debates, que son necesarios para aprobar un proyecto de ley, es muy difícil. En política, por supuesto, todo es posible y los escenarios son inciertos, pero es muy difícil que 4 debates en un proyecto de esta magnitud, con este significado de impacto, se puedan dar en este periodo legislativo que acaba el 16 de diciembre. Lo que quiero tratar de plantearles es que el proyecto de reforma es una realidad, está en curso en la Comisión Séptima, pero su desarrollo final como ley es una eventualidad, una contingencia que seguramente estaremos
conversando, dialogando con ella. El próximo año, a comienzos del próximo año, estaremos en un tiempo más próximo a haber avanzado esto en el Congreso de la República. En líneas generales, si ustedes estudiaron el proyecto anterior, el que se archivó en la legislatura anterior, la buena noticia es que si ustedes lo estudiaron en su momento, no perdieron el trabajo, digamos, no perdieron el esfuerzo, porque en líneas generales esta segunda versión mantiene el espíritu del proyecto archivado en la legislatura anterior. En líneas generales, este proyecto en su versión 2.0 persiste en los problemas desde el punto de vista de que no es un proyecto que genere empleo formal, no es un proyecto que desde la perspectiva gremial y de los centros de pensamiento esté caracterizado por una apuesta hacia la generación de empleos formales. Es un proyecto que también viene con déficit de concertación, no se discutió ni se conversó en el marco de la Comisión Permanente de Concertación, que es el espacio que en Colombia existe para conversar estos temas entre empleadores y trabajadores. Y en líneas generales, el proyecto de reforma en su versión 2.0 mantiene los pilares esenciales del proyecto anterior. Y estos dos pilares esenciales que mantiene el proyecto en su reforma, en su versión 2.0, son los siguientes. Y los voy a decir con fuerza porque los voy a retomar al finalizar mi intervención. Primer pilar estructural, que es un eje transversal del proyecto de reforma de gobierno. La idea, la pretensión de configurar estabilidades laborales cuasi absolutas o una suerte de inamovilidad en el empleo. En términos más sencillos, uno de los ejes estructurales es que dar por terminado un contrato de trabajo, bien sea con justa causa o sin justa causa, sea difícil, sea costoso y sea sancionable. Sea difícil, sea costoso y sea sancionable. Eso está a lo largo del proyecto de reforma en distintos puntos, más fueros, más despidos discriminatorios, procedimientos disciplinarios que si no se siguen tienen por consecuencia reintegro, etcétera, etcétera, que están enfatizando en la idea, insisto, de hacer difícil las terminaciones de los contratos con y sin justa causa. Ese es un punto que voy a retomar al final porque me parece que allí es verdad, hay desafíos muy importantes, pero también puede haber una oportunidad de trabajo para este sector. Y el segundo eje estructural que acompaña esta reforma tiene que ver o pasa por el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, especialmente de los sindicatos de industria, a través de múltiples medidas, incentivos a la sindicalización, facilidades sin restricciones para el ejercicio de la huelga, ejercicios colectivos sin garantías democráticas. Y yo aquí quiero posicionar dos narrativas que son muy importantes. Para los empleadores, la regulación de estabilidad laboral cuasi absoluta o inamovilidad tiene un impacto, pero es un impacto asociado a que si se hace difícil terminar el contrato de trabajo con y sin justa causa, eso le quita dinamismo, le resta flexibilidad al mercado, con lo cual, si es difícil dar por terminados los contratos, va a ser muy difícil contratar nuevas personas. Va a ser muy difícil que jóvenes o personas que están buscando empleo consigan cuando se hace tan difícil, costoso y sancionable la terminación del contrato. Esa es una primera narrativa que es importante. Y la segunda narrativa tiene que ver con todos los temas colectivos. La narrativa no es que los empleadores le tengan miedo al sindicalismo en el sentido de que en un Estado social de derecho los sindicatos hacen parte de la democracia. No, la narrativa tiene que ver con que todo derecho, para no ser absoluto, para no dar lugar a abusos, debe tener límites y restricciones claras en la ley. Y justamente lo que se busca con el régimen o el capítulo de colectivo es crear derechos colectivos sin mayores límites o restricciones con efectos gravísimos para la economía colombiana. Nosotros en la ANDI hemos hecho un termómetro, una especie de semáforo de puntos de mayor y menor preocupación, puntos en los cuales, digamos, tenemos dificultades o discrepancias estructurales
y puntos en los cuales, digamos, puede haber unos elementos positivos o valoramos algunas iniciativas. Yo sé que si les pregunto a ustedes que armen el semáforo o el termómetro, casi todo lo ponen en rojo, pero no. Hay que intentar hacer un ejercicio razonable de qué preocupaciones son susceptibles de trabajo, de mejoramiento, y qué preocupaciones son susceptibles, por el contrario, de una posición férrea. Y esos dos puntos que ya les mencioné, todo el tema de colectivo asociado a un ejercicio de huelgas sin restricciones, todo el tema de estabilidad laboral casi absoluta, y también, y este es el mensaje importante, todo lo que tiene que ver con la regulación de tercerización, cadenas de suministro, son líneas o puntos rojos en los que consideramos la regulación definitivamente no va en la dirección correcta, o la propuesta regulatoria no va en la dirección correcta. En esta diapositiva, que seguramente les compartiremos para que la lean en casa con mayor preocupación que la que tienen ahora, van a ver marcado en rojo los puntos que cambian en comparación con la reforma 1.0. Por ejemplo, vuelve la discusión de que los contratos a término fijo solo pueden utilizarse para necesidades temporales. Por ejemplo, se acaban jornadas flexibles de trabajo que hoy trae la regulación. En fin, puntos que pueden ser adicionales o distintos a los que traía la versión 1.0. Explicar esta diapositiva tiene muchísimo de largo y de ancho, pero lo que intento ahora y a continuación es escoger 3 temas, seguramente hay muchos más, pero seleccionar 3 temas que son de especial interés para los centros de servicios compartidos y para los centros globales de servicios. Ustedes me dirán si puede haber más, seguramente sí. 3 temas específicos. Primero, tercerización, es decir, contratistas, subcontratistas y toda la cadena de suministro de productos, bienes y servicios. Aquí hay que tener cuidado con algo, porque a veces uno celebra en comparación con lo que había antes y pierde de vista que lo que se propone ahora igual sigue siendo muy preocupante. Recuerden la versión 1.0 de la reforma, la versión que quedó archivada en la legislatura anterior, traía algo que a todas luces tenía un efecto nocivo en los encadenamientos productivos. ¿Qué traía la versión 1.0? Que los contratantes, las empresas, estaban obligadas a igualar los beneficios de todos los trabajadores, contratistas y subcontratistas en la cadena de suministro. En la práctica eso conducía a un desincentivo enorme que acababa el outsourcing por completo. La versión 2.0 quita esa igualación de beneficios y todo el mundo celebra, y es verdad, todo el mundo debe reconocer que esa preocupación ya no está. Ojo, que no está no significa que no pueda llegar a estar, ¿no? Ese es un mensaje importante. Las cosas aparecen, desaparecen, pero como en los trucos de magia pueden volver a aparecer. Pueden volver a aparecer. El hecho es que hoy no está, pero insisto, esa igualación de beneficios puede introducirse en un trámite deliberativo posterior. ¿Qué propone entonces la versión 2.0 de la reforma? Hace a un lado la discusión de igualación de beneficios, que era una medida que traía del sector petróleo y era una medida sumamente cuestionable. ¿Y qué propone la versión 2.0? Propone, primero, que el contratante sea solidario por prestaciones, salarios, indemnizaciones y aportes a seguridad social que los contratistas y subcontratistas les adeuden a sus trabajadores. Entonces, yo contrato, un ejemplo típico, yo contrato una empresa de servicios de vigilancia o contrato una empresa de servicios de tecnología y yo, contratante, en la versión 2.0, entraré a ser solidario por las obligaciones que esa empresa de servicios tecnológicos no le haya pagado a sus trabajadores de TI, etcétera, etcétera. Preocupante a más no poder, por supuesto que sí, porque cambia las reglas de juego desde una perspectiva que desincentiva el encadenamiento, ¿no? Hoy en día hay solidaridad, es verdad, pero hoy en día la regulación lo que dice es que hay solidaridad en aquellas tareas, salvo que sean actividades completamente ajenas o extrañas a el componente productivo o de actividad económica de la empresa principal.
lo que hace la versión 2.0 es decir, hay solidaridad siempre, para siempre, en todo lugar y en distintos conceptos. Y lo segundo que trae en la versión 2.0 son unas sanciones desorbitantes, desproporcionadas, asociadas al hecho, a un hecho que va a ser una discusión interesantísima con ustedes y que tiene que ver con los falsos contratistas o los contratistas de papel. Es lo que está de por medio en esta versión de la reforma. ¿Qué propone la versión 2.0? Que si yo busco a un contratista de papel que no es una organización empresarial propia, con su propia autonomía y libertad, sino que es una organización empresarial de alguna manera subordinada y de papel, en ese caso en que el contratista es de papel, en ese caso específico, se me van a aplicar a mí unas sanciones desorbitantes. Se me va a obligar a reintegrar a los trabajadores que ese contratista de papel haya despedido y se me va a obligar a pagar una indemnización de 365 días de un año de salario en caso de esos despidos. Claramente, toda la discusión en ese punto parte de lo siguiente. Es verdad que hay que prevenir prácticas abusivas, pero en la práctica decir qué es un contratista de papel y qué no lo es sumamente complejo, técnico, porque todo pasa por evaluar si ese contratista y subcontratista posee autonomía y libertad técnica, operativa, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que la reforma nos propone es volver a una vieja discusión que creíamos superada, pero siempre es posible volver al pasado y no ir al futuro, en torno a la eterna discusión de cuándo el intermediario, cuándo la cooperativa, cuándo el contrato sindical o cuándo se está en el marco de una relación de outsourcing abusiva o no de los derechos de los trabajadores. Es decir, lo que la reforma propone es volver a la discusión en torno a qué se entiende por contratista, la empresa de TI, la empresa de vigilancia, la empresa de servicios sanitarios, será autónoma y libre si, por ejemplo, tiene independencia financiera, posee una estructura organizacional propia, los medios de producción son de ella, etcétera, etcétera. Pero todo esto, por supuesto, tiene un desincentivo de los encadenamientos productivos. El mensaje que quiero transmitirles es verdad que la versión 2.0 no vuelve sobre la discusión de la igualación de beneficios, que era nociva, que aplanaba por completo el encadenamiento productivo, pero introduce solidaridad y sanciones desproporcionadas asociadas a una discusión dificilísima en torno a qué es un contratista libre y autónomo. Ese es un tema a monitorear porque seguramente si la reforma avanza en el Congreso, será un tema a monitorear desde el punto de vista de qué ajustes razonables o qué posiciones pueden ser allí discutibles. Ese es un primer tema que también, si el tiempo lo permite, puedo detallarlo más. El segundo tema que seleccioné especialmente para este foro tiene que ver con los servicios de automatización o los servicios tecnológicos que en el fondo pueden tener impactos en la automatización de los procesos. La reforma laboral en su versión 2.0, al igual que en la versión 1.0, propone algo a todas luces contraintuitivo desde el punto de vista de que desincentiva la productividad, desincentiva por completo la productividad. ¿Qué propone? Que si una empresa va a automatizar sus procesos, y es posible que esa automatización sea contratada con un centro de servicios, si una empresa va a automatizar procesos, y esa automatización tiene impacto negativo en el personal, en la nómina, en los puestos de trabajo, esa empresa debe primero reentrenar, reconvertir a los trabajadores que pueden verse afectados y segundo, reubicarlos en cargos disponibles. Y solo si ello no es posible, dar por terminado el contrato de trabajo, pero ya sabemos, darlo por terminado va a ser muy difícil, ¿no? Porque hay procedimientos, fueros, despidos discriminatorios, etcétera, etcétera. ¿Eso qué mensaje manda o trata de enviar? Que en un eventual escenario donde la reforma sea ley, que insisto, es un escenario hipotético que hoy nadie puede decirlo, ni anticiparse a él, en un eventual escenario,
los centros de servicios compartidos que ofrecen procesos o servicios tecnológicos que tienen impacto en la automatización, seguramente se verán llamados a acompañar estos procesos de asesoría, de consultoría, en términos de reconversión laboral, en términos de reubicaciones, etcétera, etcétera. Ese es un segundo punto central que quería mencionar. El tercer punto específico que quería conversar con ustedes tiene que ver con impactos en la regulación de trabajo a distancia o teletrabajo, que es un punto bien sensible. La versión 1.0 de la reforma laboral nada decía de teletrabajo, nada, absolutamente nada. La versión 2.0 sí introduce un capítulo de teletrabajo, en parte porque fue una crítica constante de diferentes sectores. Esta es una reforma, la versión 1.0, que no tenía en cuenta las nuevas realidades de trabajo. La versión 2.0 introduce aspectos positivos, pero también aspectos de difícil administración desde el punto de vista de teletrabajo. Primer aspecto que introduce una cuota de teletrabajo, y es que dependiendo del tamaño de las organizaciones, deberá haber un número mínimo de personas teletrabajando. De manera que en empresas de 20 a 50 trabajadores, al menos el 5% de los puestos deberán ser teletrabajadores, de 50 a 200 el 10%, y más de 200 trabajadores o 201 más tendrán una obligación de contar con el 15% de puestos en teletrabajo, salvo que logren justificar suficientemente al Ministerio del Trabajo que la actividad es imposible de cumplir o es incompatible con el teletrabajo. Eso, digamos, establecer cuotas casi nunca es la medida adecuada, Hay que incentivar las figuras a través de otros mecanismos, no a través de cuotas obligatorias, pero es lo que propone la versión 2.0. Y en materia de teletrabajo también propone tres aspectos adicionales. Positivo, porque las cosas también hay que decirlas en términos positivos. Positivo, que simplifica un poco el marco regulatorio. Hoy en día, cuando uno va a buscar una especie de trabajo a distancia, no sabe qué hace, porque está el teletrabajo, está el trabajo en casa, está el trabajo remoto, está el home office, está el trabajo a domicilio, con lo cual, como decía la misión de empleo, la ley en Colombia es difícil de conocer, difícil de cumplir y difícil de fiscalizar. Y este es un típico ejemplo de ello. ¿Qué propone la reforma? Algo que los gremios ya habían propuesto hace tiempo y sobre lo cual los gremios ya habían hecho avances concretos. Propone simplificar las modalidades de teletrabajo, es decir, esa vieja discusión de si es trabajo remoto, trabajo en casa, no más, solo teletrabajo. Y esa vieja discusión de si es teletrabajador suplementario, móvil, autónomo, vamos a dejarla más sencilla. Autónomo si está 100% en su casa y lo demás es suplementario por regla general. Pero no está condicionado a mínimo un día, mínimo 2 días. Eso es positivo en términos de una simplificación que ya los gremios habían propuesto en torno a ello. Propone también una figura novedosísima que los gremios hace rato habían propuesto, que es el teletrabajo transnacional. Eso suena potente, poderoso, de moda, la posibilidad que yo tengo de enviar a un trabajador a que preste servicios desde España, desde México, y de forma a distancia remota trabaje para mí. Eso suena muy bien, lo que sucede es que la regulación que se propone es sumamente riesgosa, porque lo que dice la reforma es que en esos casos de teletrabajo transnacional, el empleador se hará responsable por cualquier prestación económica o contingencia asociada a temas de salud. Es decir, si a ese trabajador le pasa algo en México, el empleador colombiano siempre sí o sí por todo va a responder. En otras palabras, consagra la figura, pero hace un incentivo negativo, perverso, para su práctica o para su ejecución. En la propuesta que se había construido de la perspectiva gremial, se simplificaban todos estos temas drásticamente. Y la reforma en temas de teletrabajo propone específicamente 2 nuevos costos que al menos la ley de teletrabajo no traía. 2 nuevos costos. Uno,
una especie de auxilio de conectividad equivalente al auxilio de transporte. Es decir, aquellos teletrabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos tendrán derecho a un auxilio de conectividad. Eso en la ley de teletrabajo no está hoy en día, está en la de trabajo remoto. Y además establece como un componente adicional que va a aumentar, por supuesto, costos laborales. Además de ese auxilio de conectividad que va a ser equivalente al auxilio de transporte, establece un auxilio compensatorio por valores de servicios públicos e Internet. Es decir, un monto adicional que las partes acordarían para compensar esos costos de servicios. Quisiera cerrar mi intervención en estos 4 minutos tratando de analizar de forma más transversal la reforma y tratando de enviar un mensaje también retador, desafiante, para evaluarlo con ustedes. Es cierto, completamente cierto, que la reforma va a traer mayores costos laborales, más rigideces normativas. Es cierto que por vía de múltiples figuras, aumentar la prescripción, incrementar la litigiosidad, es cierto que se va a ampliar la conflictividad laboral en muchísimos componentes. Ese es un poco el termómetro que les mostraba al principio. Y en ese orden de ideas, los centros de servicios compartidos, los centros globales de servicios, como cualquier empresa en Colombia, se va a ver expuesta, se va a ver afectada en términos de competitividad y productividad. Eso es absolutamente cierto e innegable. Los centros de servicios compartidos se tendrán que ver afectados por mayores indemnizaciones en las terminaciones de contrato, se van a ver afectados, por supuesto, en una mayor litigiosidad porque se aumentan los términos para demandar, se van a ver afectados en términos de flexibilidad. Es cierto que los centros de servicios compartidos, como cualquier empresa en Colombia, está preocupada y el termómetro de asuntos de interés está en franja roja de forma muy, muy notable. Ese es el lado A del cassette. Las personas que todavía tienen el cassette en mente. Ese es el lado A del cassette, que es el lado preocupante, por supuesto. Por supuesto. Pero veamos el lado B del cassette, y aquí quiero ser un poco disruptivo. Si la premisa anterior es cierta, si es verdad que todo va a ser, que relaciones de trabajo van a ser más difíciles de gestionar, como en efecto lo van a hacer, si la premisa anterior es cierta, que va a haber más conflictividad, que va a haber en las empresas va a haber un componente más fuerte de ejercicios de derechos sindicales sin restricciones y sin límites. Si esa premisa es cierta, la pregunta y la hipótesis que lanzo de forma disruptiva, eso de alguna manera podrá ser instrumentalizado por los centros de servicios compartidos. Es decir, ¿qué de positivo puede haber en eso? Yo sé que a priori son preocupaciones y aspectos negativos, pero lo que quiero significar es, si yo como contratante sé y tengo la certeza de que ciertos servicios y los trabajadores asociados a esos servicios van a aumentar su litigiosidad, conflictividad, costos laborales, y eso me va a afectar la productividad, etcétera, quizás en ese escenario los centros de servicios compartidos pueden cobrar una importancia notable desde el punto de vista de ofrecer alternativas estratégicas en las que yo, centro de servicios compartido, con un conocimiento especializado, le administro el servicio, le suministro un bien, un producto, y yo, centro de servicios compartido, asumo los riesgos de hecho. Asumo los riesgos desde la perspectiva de las relaciones, de la conflictividad, es decir, trasládeme a mí los riesgos. Obviamente eso tiene unos temas de costos, obviamente eso tiene unos temas de pólizas asociadas, obviamente esos tienen unos temas que a nivel global de país lesionan sustancialmente la conflictividad, pero lo que quiero tratar de proponer es la idea de cómo en el marco de una crisis asociada a una regulación que no apunta en la dirección que seguramente es correcta desde el punto de vista del empleo formal y productivo, cómo en el marco de esa crisis un sector o un grupo de empresas asociadas a centros de servicios compartidos o que prestan servicios en unos encadenamientos pueden de alguna manera
intentar posicionarse como actores estratégicos que le permitan a esos contratantes de forma autónoma, libre e independiente asumir esos riesgos jurídicos, económicos y operacionales que están allí asociados. Yo sé que ese puede ser un mensaje optimista en un momento de nubes oscuras, pero es un aspecto posible a trabajar desde el punto de vista de, en momentos de crisis hay que también ser propositivos y hay que también trascender hacia un escenario en el que saquemos de los problemas verdaderas oportunidades. Así que les agradezco mucho y espero haberlos tensionado un poco.